Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y en nombre del Comité Estudiantil El Ocelote que lee, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta ponencia magistral de violencia a personas adultas mayores, ya que hoy, 15 de junio, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Así pues, está con nosotros nuestra ponente magistral, la maestra Nélida Hernández Badilla, que es licenciada en Sociología, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. También cuenta con una maestría en Demografía por el COLEF y un diplomado en Migración y Gobernanza por el CIDE. Recordemos que la lucha contra los malos tratos hacia las personas mayores es una tarea de todos. Así pues, la ponencia nos brindará todos los recursos necesarios para poder empezar a erradicar esta problemática. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de la violencia a personas adultas mayores. Como bien dice Alejandra, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Gracias al Ocelote que lee. Bueno, el objetivo principal del día de hoy es definir y clarificar el binomio maltrato-violencia y conocer sus distintas perspectivas teóricas, clasificación y algunas de sus repercusiones para tomar conciencia. Bueno, aquí es muy importante esta definición que ha hecho la OMS acerca de qué es el maltrato y qué es la violencia. El maltrato se define como la acción única y repetida o la falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Aquí es muy importante por varios tipos: físico, psicológico, emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. Bueno, esta parte que menciona aquí de que puede ser intencional o por omisión ha dado para varios debates, ¿sí? En el que varios se cuestionan si realmente es intencional o no. La literatura y varios autores mencionan que sí, que tiene que ser intencional para que sea considerado como maltrato. ¿Sale? Bueno, en cuestión de la violencia, se ha definido como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Bueno, aquí es muy importante ver que pues tiene mucho que ver el maltrato y la violencia. Hay una línea como muy delgada, ¿no? Entre ellas. A mí me gustaría más bien hablar de que el maltrato y la violencia, ¿no?, como algunos autores lo llaman, sino más bien creo que son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, bueno, con esa definición para nosotros va a ser tratada así la definición de la violencia, maltrato, con ese binomio. Continuamos. Bueno, traté de construir un poco una definición de violencia a personas adultas mayores, ya que estuve algunas y como que mencionan que es muy importante crear nosotros también nuestra propia definición. ¿Por qué es importante crearla? Porque, bueno, esta definición tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos, ¿no? Con las personas adultas mayores, pues, que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, para mí, la definición de violencia a personas adultas mayores es el uso de la fuerza o poder de manera consciente o inconsciente, hacer daño a una persona adulta mayor en estado de fragilidad. Esta parte es muy importante porque las personas adultas mayores no son una población vulnerable en sí, como por la edad, sino más bien son personas vulnerables cuando empiezan a perder independencia. Recordemos que tenemos adultos que son personas adultas mayores que son independientes, otras que son dependientes y unas que son semidependientes, ¿no? Bueno,
no va a ser lo mismo, ¿no? El maltrato y violencia a una persona independiente que a una dependiente, ¿sí? Entonces vamos a ver el tema más bien no como al adulto mayor que está en cuestión de por su edad mayor, sino más bien porque se encuentra en un estado de fragilidad, de dependencia, ¿sí? Bueno, el tema de violencia ha sido muy importante a partir de la Segunda Asamblea Mundial que se llevó a cabo en Madrid. Anteriormente no quiere decir que no haya ocurrido ni maltrato ni violencia, sino simplemente las poblaciones adultas mayores no habían cobrado significado cuantitativo. Es decir, ha ido aumentándose la esperanza de vida, las personas adultas mayores, más de 3 generaciones en un mismo hogar, y eso anteriormente no se veía. Recordemos que, por ejemplo, en el año 1930, pues la esperanza de vida era de 30 años. En la actualidad, pues están como en los 75 años. Entonces, bueno, pues va a ir cobrando importancia este tema conforme se vayan avanzando los años. Bueno, ¿por qué somos violentos? Esta pregunta me parece así como muy importante porque, pues, de alguna manera siempre buscamos como seres humanos una explicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay distintos modelos, ¿no? Yo aquí estoy enmarcando 3. Están los modelos ecológicos y biológicos. Los modelos ecológicos se centran desde el individuo hasta la persona ya en la sociedad. Y bueno, los biológicos tratan de explicar pues la agresividad desde una deficiencia física, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones hormonales, genéticas, ¿no? Y neurotransmisores. También existen los modelos psicológicos, inicialmente por psicoanalistas como Freud, que explican por trastornos neuróticos, psicóticos, también por dependencia, ansiedad, escasa empatía, depresión, estrés. Y también están los modelos sociológicos que tienen que ver con varias teorías, ¿no? Estas teorías pues van a depender de variables ambientales y del contexto social, de valores, factores culturales, ambiente familiar, factores económicos, pobreza, ambiente laboral. Bueno, a partir de estos modelos, digamos que en general hay 2 causas principales. Una de las causas es interna, ¿sí? Que quiere decir que tratan de identificar el comportamiento agresivo, pero desde la persona, ¿sí? Y hay otro tipo de causas que se analizan que son externas, que tratan de identificar el comportamiento agresivo desde el contexto social, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es muy importante explicar estos modelos, qué teorías están a sus alrededores y qué causas están mirando. Es muy importante por si nosotros queremos hacer un estudio, pues el enfoque va a ser distinto, ¿sí? Bueno, tenemos aquí una clasificación de maltrato, violencia, ¿sí? Y la principal clasificación es psicológica. Nos dice que cuando es de tipo psicológico es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, las cuales conllevan a la víctima a depresión, aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, ¿sí? Por ello su importancia. Y bueno, en la parte inferior, pongo varios ejemplos, ¿no? Como para ir identificando cómo nosotros pudiéramos detectar si está una persona adulta mayor sufriendo daño psicológico, ¿sí? Recordemos que una persona adulta mayor, pues puede tener este tipo de maltrato, ya sea en su domicilio, en una casa gerontológica, ¿sí? En una clínica u hospital, ¿sí? Son los espacios donde se pueden dar estos tipos de maltrato, ¿sí? Y bueno, abajo ejemplifico
un poco diciendo que algunas pueden ser obligar a presenciar el maltrato infligido a otras personas, ¿no? Eso es un daño para la persona adulta mayor, o sea, presenciar que están haciéndole daño a otra persona, otro maltrato. Aislarla de amistades, ¿no? De familiamiento, de silencio. Esto quiere decir que a veces decimos, bueno, yo no soy una persona violenta y no maltrato a mi adulto mayor porque pues no le hablo, ¿no? O sea, yo trato de no hablarle para no lastimarlo, ¿no? Y bueno, pues aquí nos dice que el silencio sí es una forma de maltrato, ¿no? Bueno, cualquier otro acto de intimidación y humillación cometido entre una persona, mayor impotencia, indefensión, miedo inexplicable, indecisión para hablar abiertamente, comportamiento inusual, emocionalmente personas disgustadas o agitadas. Y bueno, aquí es muy importante para que todas las personas que ocupen un espacio como cuidador o cuidadora de una persona adulta mayor, pues quizá esté comenzando a suceder a alguno de estos aspectos que estamos mencionando, pues a lo mejor tratar de hacerlos conscientes para ya no realizarlos, ¿sí? Bueno, otra clasificación de maltrato, violencia de este binomio que comentábamos, pues es la negligencia, ¿sí? Que también igualmente se puede dar en los mismos espacios que comentábamos, que puede ser en casa, ¿no? El cuidador o cuidadora que está en casa, en alguna clínica, en alguna casa gerontológica o geriátrica, ¿sí? Y bueno, la negligencia consiste en un acto de omisión, un fallo intencional o no en el cumplimiento de las necesidades vitales para una persona mayor. Generalmente, esta la podemos identificar fácilmente cuando es cuestiones de higiene, ¿no? Y bueno, abajo ponemos algunos ejemplos, ¿no? Que son, por ejemplo, las úlceras por presión, ¿no? Esto es las úlceras que le salen a las personas por no estarlas moviendo de un lado a otro, sobre todo cuando ya estas personas no se pueden mover. Suciedad, ¿sí? Que la persona no sea aseada en lo absoluto, olor a orina o heces, vestido inadecuado, malnutrición, deshidratación. Entonces, pues son algunos aspectos por los que nosotros nos podríamos estar dando cuenta que hay negligencia. Bueno, dentro de otra clasificación, tenemos el maltrato o violencia física, ¿sí? Que es una acción llevada a cabo por otras personas o por uno mismo que causa como consecuencia daño o lesión física de forma intencional. Esto quiere decir que siempre va a ser intencional este maltrato y bueno, este tipo de clasificación es como la más evidente, ¿sí? Por ejemplo, en la foto pues ilustramos muy bien una persona pues que tiene un moretón, ¿verdad? Un hematoma. Esa es una como primera señal, pero por ejemplo esta persona la tiene en la cara, es visible. Puede ser que una persona adulta mayor esté siendo agredida en partes donde no sea visual a la primera, ¿no? Y bueno, algunas características pues pueden ser moretones, quemaduras, uso inapropiado de medicamentos, huesos fracturados o rotos, ¿no? Por ejemplo, si está en una casa gerontológica o geriátrica, pues, y alguien está haciendo alguna supervisión o algún estudio, ¿no? Y empieza a notar que a lo mejor una persona adulta mayor está frecuentemente fracturada de alguna parte de su cuerpo, pues quizá nos pudiera decir que esta persona está sufriendo violencia física. Bueno, también marcas como de cuerdas, ¿no? De que haya sido, por ejemplo, esta persona amarrada, ¿no? Para ser obligada a algo más. Hipotermia, niveles anormales de fármacos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, no es normal que una persona adulta mayor tome muchísimas pastillas, ¿no? Y a lo mejor algo anormal sería que tomara
muchas pastillas de un solo medicamento, ¿no? Algo anormal que llame nuestra atención. Y bueno, pues dolor, por ejemplo, al ser tocado, ¿no? Que por ejemplo en este caso a algún personal de gerontología quiera hacer alguna valoración, alguna exploración, y que de repente a la hora de tocar a la persona sienta dolor, pues es probable que haya sufrido algún maltrato físico, ¿sí? Bueno, hay otra clasificación de la violencia que es la económica y patrimonial. La económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar su ingreso de sus percepciones económicas. Esto quiere decir que pudiera ser que a la persona adulta mayor no le estén dando económicamente nada y entonces esta persona no pueda ni siquiera ir, por ejemplo, a la tienda a comprarse un dulce, ¿no? O sea, algo así tan extremo de que no tenga para darse ningún gusto ni para sus necesidades primordiales. Esa sería como la clasificación de violencia económica. Y la patrimonial es cuando es un acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima destinada a satisfacer sus necesidades. Puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Aquí a mí me gusta poner mucho de ejemplo la parte de la herencia, ¿no? Creo que esta parte es como el ejemplo más claro, ¿no? De cuando a una persona es adulta mayor, perdón, y vulnerable, como habíamos platicado, que se encuentra en un grado de dependencia, pues empiezan a quitarle su patrimonio, ¿no? O empiezan a incidir en esta persona adulta mayor para que empiece a ceder sus bienes. Y bueno, en el peor de los casos, una vez que esta persona ha sido despojada pues de sus bienes, pues puede incluso llegar a ser una persona indigente, ¿no? Hay quienes despojan a las personas adultas mayores, ¿sí? Bueno, otra clasificación de carácter sexual sin el consentimiento de la persona mayor, forzado o llevado a cabo a través de engaño. Bueno, aquí dentro de esta clasificación, pues están las caricias, ¿no? Que obviamente pueden ser voluntarias o involuntarias, en el sentido de que pudiera parecer que la persona lo permite, pero a lo mejor porque está en una condición completamente de dependencia, ¿sí? Entonces, pues es alrededor del pecho o del área genital, enfermedades venéreas o infecciones genitales sin explicación, hemorragias vaginales o anales sin explicación, rasgada, manchada o con sangre. Bueno, pues aquí cada uno de estos tipos de violencia que hemos visto, pues han sido estudiadas, ¿sí? Y se ha logrado generalizar un poco en las repercusiones de la violencia que puedan tener las personas adultas mayores, ¿sí? Y bueno, pues algunas de las repercusiones, por ejemplo, de la violencia física, pues dependerá de la zona afectada. Algunas repercusiones de la violencia psicológica, pues estas son las que son menos visibles, ¿no? Que son de más difícil detección. Las más comunes son depresión, insomnio, pánico, terror, llanto, pérdida de la autoestima, quejas somáticas, aislamiento social, abuso de medicamentos, suicidio, entre otros. Y bueno, algunas repercusiones de la violencia social, pues puede ser negación por parte de agresores contra la víctima o viceversa, entre otros. Y bueno, quise hacer este cuadro con estas repercusiones, atendiendo un poco a los modelos que mencionamos al inicio, ¿sí? Entonces, la primera columna, pues, correspondería, pues, a estos modelos biológicos, ¿sí? La segunda columna, pues, sería las repercusiones que
están dentro de estos modelos psicológicos, ¿sí? Y la tercera columna, que son repercusiones de la violencia social, que bueno, sería con los modelos sociológicos, ¿no? Bueno, aquí es muy importante mencionarles que aún nos falta mucho por hacer, ¿sí? Nos falta mucho sensibilizar a las personas. Considero que es muy importante conocer desde la definición de qué es el maltrato, qué es la violencia, porque quizá está sucediendo en algún lugar y por el desconocimiento de qué es, pues no lo identificamos, ¿sí? Y bueno, pues estas consecuencias pueden manifestarse de manera inmediata o bien algún tiempo después. Es muy importante recalcar que las personas adultas mayores tienen derechos, ¿sí? Alguna vez escuché que, bueno, la persona adulta mayor puede estar en un ámbito familiar, como ya lo mencionamos, o en un ámbito institucionalizado. Sin embargo, pues pueden irse como por la vía respetuosa de querer tratar bien. No, pues la ley los obliga, ¿sí? Y bueno, pues vamos a mencionar tres derechos, ¿sí? Y bueno, el primero es el derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Quiere decir esta parte que, bueno, pues tenemos que tratar de darle una mejor calidad de vida a nuestras personas adultas mayores, ¿sí? Tratar de tener, pues, como ya vimos, a lo mejor a las personas aseadas, ¿sí? Que la comunicación sea muy importante, la empatía, recordar que nosotros también estamos en un ciclo de vida a lo mejor joven, de adulto en una edad mediana. Sin embargo, en algún momento vamos a llegar a ser personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, bueno, pues digamos que debemos de tratar, yo creo, a las personas adultas mayores como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Bueno, derecho a la salud, a la alimentación y a la familia, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí hay una invitación a tenerlos, pues, lo más saludables que se pueda, bien alimentados, ¿no? Y que se sientan, no solo que tengan una familia, sino que se sientan en familia, ¿sí? Bueno, el derecho también a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la ley de los derechos de las personas adultas mayores, la cual pues es la fuente de donde se extrajeron estos derechos. Pueden leerse la ley completa, está muy interesante. Y bueno, pues aquí quisiera comentarles que para mí la convivencia es muy importante y vendría siendo lo contrario a la violencia, ¿sí? Y bueno, pues vamos a definir un poco qué es la convivencia. La convivencia es el estado donde diversos sujetos se relacionan entre sí y con el entorno, en términos de reconocimiento, reciprocidad, tolerancia, participación, pudiendo así convivir entre todos de manera pacífica y segura y alcanzar una cultura para la paz. Yo creo que algún día podremos lograr tener una muy buena convivencia con las personas adultas mayores, sea en el ámbito de nuestro hogar o si es institucionalizado, pues en esas instituciones. Nos hacen falta políticas públicas muy encaminadas a esta convivencia, ¿no? A generar esta convivencia. Y bueno, pues ojalá que pues nuestros nuevos gerontólogos estén mirando hacia allá. Y bueno, pues aquí tengo algunas referencias bibliográficas que me han sido de utilidad para esta presentación. Y bueno, pues quiero agradecerles su tiempo, el espacio. Muchísimas gracias a los Ocelote que lee. Y espero que esta información les haya gustado. Dejen sus comentarios, por favor. Ahorita si desean hacer alguna pregunta, por supuesto que estoy aquí para contestarla. Sí, maestra, muchísimas gracias sobre todo por toda la información, por todo lo que tiene para nosotros. Y pues como ya estamos acostumbrados a la dinámica con nuestro auditorio, vamos a proceder con las preguntas y con el orden que ya teníamos previamente establecidos. Así que
¿Qué les parece, amigos, si vamos con la primera pregunta? Está apagado tu micrófono, Dani. Lo siento. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta aquí sería como, nosotros como personal de salud o como cuidadores primarios, o ya sea como sociedad, ¿cómo o de qué manera podemos ayudar a nuestros adultos mayores a salir de un ambiente de abusos o maltratos? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, considero muy importante esta parte que comentaba de la empatía, ¿sí? Que cualquier persona que esté ofreciendo algún servicio primario, pues que trate de dar lo mejor de sí, ¿no? Ayer estaba viendo un video muy interesante de estos videos de TED, donde una persona decía que era muy fácil ver la comunicación corporal, ¿no? Que a veces tenían estas personas de servicio de los servicios de salud con las personas, en este caso adultas mayores, y que de entrada, desde cómo va llegando el personal de salud hacia ellos, se puede ir identificando si esta persona realmente quiere atender a la persona. Y yo diría aquí que lo más importante es hacer la labor que les corresponde lo mejor posible y con la mejor actitud, es lo que yo recomendaría. Bueno, muchas gracias, maestra. Continuamos con Noeli Cruz, vicepresidenta del Ocelote, que tiene otra pregunta. Hola maestra, bueno, mi pregunta va más relacionada con lo que estamos viviendo en estos tiempos en la actualidad, donde estamos en tiempos de confinamiento y pues nos obliga de cierta manera a permanecer pues más junto a nuestros familiares. Entonces pueden prestarse muchas situaciones justamente de maltrato y de violencia hacia cualquier otro tipo de persona. Entonces mi pregunta aquí va, ¿cómo, por ejemplo, los adultos mayores podrían saber a dónde denunciar si están recibiendo algún tipo de maltrato? ¿Qué asociación está encargada de esto, por así decirlo, que los pueda apoyar pues para que no se presten estas situaciones? Sí, claro que sí. Mira, qué bueno que tocas ese tema muy interesante porque precisamente ahorita con la contingencia, pues se está hablando mucho de las relaciones pues en casa, ¿no? En relaciones en las instituciones, que a lo mejor nos está llevando a estos malos tratos y la violencia. Aquí es muy importante recalcar que siempre, hablaba yo de la convivencia al final, ¿no? Que para mí es como lo contrario a la violencia, pero siempre se van a presentar a lo mejor situaciones de conflicto, pero esto no quiere decir que sea normal, ¿no? Y también como un poco ver qué grado de conflicto se está presentando. Nosotros tenemos varias instituciones, ¿no? Aquí en el estado de Chiapas está la Secretaría de Salud, está el DIF. De hecho, yo creo que terminando la conferencia les voy a dejar los teléfonos, ¿sí? A donde se pueden comunicar. Los tenemos. Entonces, para que si alguien presenta, no sé, en algún momento una necesidad de una ayuda psicológica, ¿sí? Física, que ha recibido algún maltrato, pues vamos a ir dejando esos datos para saber qué hacer, ¿sí? Gracias. Continuamos ahora con mi compañero Braulio Hernández. Maestra, primero que nada, un verdadero placer de poder tenerla el día de hoy. Estamos muy agradecidos por esa participación. Y más que nada, la pregunta va enfocada en torno a algunos datos que vi en la ponencia. Nos había mencionado que generalmente el adulto mayor a veces sufre maltrato psicológico. En su experiencia, ¿cuál podría ser la principal manifestación en la que nosotros como sociedad podríamos identificar que un adulto mayor está sufriendo violencia, ya sea en la familia o, no sé, con algún amigo que nada más por desquite? No sé cuál ha sido su experiencia. Bueno, aquí es muy importante esto que estás preguntando porque digamos que hay subjetivos esos parámetros.
Para nosotros el parámetro va a ser la persona que nos interesa saber si tiene este problema, este tipo de violencia psicológica. Y un ejemplo sencillo, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor esa persona, pues cuando está triste, se ha puesto a llorar a lo mejor 2 días, ¿no? Y digamos que lo normal, ¿no? En esa persona en específico, porque todos somos súper diferentes, cuando ya la vemos que va en un periodo como de 7 a 14 días, es cuando nosotros vamos a empezar a ver que esa persona requiere ya un tratamiento psicológico, ¿sí? Persona, pues que ya está muy triste, que está muy deprimida y que está saliendo del parámetro normal del que esa persona se había entristecido anteriormente. Ese va a ser nuestro parámetro, ¿sí? Como ver y conocer, sobre todo las personas que son cuidadores, cuidadoras, pues son las personas que más se pueden percatar de cuándo está saliendo de sus parámetros normales, ¿no? Ese sería un ejemplo como para empezar a distinguir que en ese momento requiere ayuda, ¿sí? Muchas gracias, maestra. Sí. Continuamos ahora con una de nuestras compañeras del comité, pero que también es alumna de la licenciatura en gerontología. Ale Pérez, si puedes continuar con tu pregunta. Sí, hola maestra. Mi pregunta es, ¿qué tan factible sería incorporar una materia transversal en el nivel básico, hablando sobre vejez y envejecimiento, tomando en cuenta que aún la sociedad toma esto como lo ignora o no le da como que la importancia y sigue siendo como un tabú? Pues mira, yo creo que no está de más a lo mejor incluirlo en las escuelas. Sin embargo, yo creo que más bien es este binomio de maltrato, violencia, pienso que más bien lo debemos de adquirir en la vida, como que en la escuela de la vida, ¿sí? Como que a mi punto de vista es mejor que ir sensibilizando, ¿no? A las personas y ya sea desde el ámbito escolar, familiar, institucional, ¿sí? Para que todos vayamos formando parte de ir generando una mejor conciencia, ¿no? De un mejor trato a la persona adulta mayor, de una mejor comprensión de lo que les está ocurriendo, ¿no? Ponerse en su lugar, ver esas personas, cuáles son sus necesidades, como sensibilizarnos a qué es lo que esa persona está necesitando en estos momentos, ¿sí? Y pues yo creo que más bien, más que en una escuela, yo lo implementaría con una sensibilización social. Gracias, maestra. Hola, maestra. Me surgió otra pregunta durante la charla y me pareció muy interesante que usted comentó sobre que deberían implementarse nuevas políticas públicas para una mejor convivencia. Entonces mi pregunta es, en cuanto a su experiencia, ¿qué tipo de políticas públicas se podrían implementar en ese aspecto? Pues mira, de entrada existen políticas públicas en las que se están poniendo más bien como actividades a las personas adultas mayores, ¿sí? Hay varias instituciones ya encargadas de las personas adultas mayores, está el INAPAM, está el DIF, ¿verdad? Sin embargo, considero que está centrada en las personas adultas mayores y sobre todo cuando están en estado de vulnerabilidad. Entonces yo creo que debería de haber una política pública con una visión un poco más integral que pudiera abarcar también a nuestras familias, ¿sí? Es decir, que sea la persona adulta mayor y su entorno, ¿sí? Como que a esa parte es a la que me referiría. Excelente, maestra. Y ya para finalizar lo que es nuestra dinámica de preguntas, pues terminamos con mi compañero Moisés Nolasco. Claro que sí. Maestra, qué gusto, pues. Muchísimas gracias. Creo que es un excelente tema. Y tengo yo una pregunta. Hablaba usted acerca del binomio entre maltrato, violencia y la antítesis que sería la convivencia. Entonces, mi pregunta es, nosotros,
como estudiantes de las ciencias de la salud, ¿qué podemos hacer para combatir el maltrato por negligencia del cual usted hablaba? Gracias. Pues mira, yo creo que aquí es muy importante centrarnos en las personas adultas mayores, ¿sí? Como ir haciendo valoraciones de maltrato y violencia, ¿sí? No solo haciendo una supervisión en cuestión de necesidades médicas, si se están cubriendo o no, ¿no? Sino yo creo que un poco más allá de acercarse y a lo mejor no necesitan, no sé, una entrevista, una valoración formal, etcétera, sino que a lo mejor las personas que están encargadas a lo mejor en ese momento, pues no dejarlo pasar, ¿sí? Sino tratar de ver qué es lo que nos está haciendo un llamado de atención como para regresar y decirle a esa persona adulta mayor qué necesita. Y también, bueno, pues si identificamos algún tipo de maltrato o de violencia, pues hacer que la persona denuncie, que lo diga, ¿no? Porque hay mucho miedo a veces, ¿no? Que por eso las personas no lo reflejan. Excelente, maestra. Muchas gracias por, pues, acceder a lo que es nuestra dinámica de preguntas. Y pues continuamos con mi compañera Gina, que tiene lo que es la conclusión del tema. Bueno, pues este tema es de suma importancia, ya que el adulto mayor se ha visto expuesto a una vulnerabilidad muy notoria y se debe de estar consciente del daño que se está realizando al excluir y violentar, tanto física como verbal. La maestra Nelly Hernández nos ofrece esta magnífica ponencia para la comunidad estudiantil y para la sociedad en general que nos puede observar. Y así, sensibilizar en este impacto que hoy en día se hace presente para poder contrarrestarla y decir no al maltrato y a la violencia en la vejez. Muchas gracias, maestra. Pues así es, maestra. Realmente, como bien menciona Gina, nos encontramos sumamente agradecidos por su intervención, por su charla, que creo que resulta de suma utilidad para nosotros como estudiantes de la ciencia de la salud y para todos aquellos que estén interesados en saber sobre estos temas de suma relevancia para nuestra sociedad. Realmente, en nombre del Comité Estudiantil El Ocelote que Lee, le extendemos por esa razón el siguiente reconocimiento por su participación en la ponencia magistral Violencia en Adultos Mayores, realizada el día 15 de junio de 2020. Maestra, excelente tema, excelente conversación. Créame que en nombre del todo el comité les damos muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por un tema que es, como decía yo, es sumamente importante. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Espero sea de utilidad. Y bueno, pues de todas formas, si existen más dudas, comentarios, pues por supuesto que voy a esperarlos. Pueden poner aquí, los contestaré y más al rato pongo los teléfonos, ¿sale? En donde pueden recibir atención las personas adultas mayores. Bueno, ya para finalizar, agradecemos nuevamente la asistencia de todos los presentes, en especial a la maestra por esta ponencia magistral. Estos temas son muy relevantes porque siempre nos preocupamos por lo académico, sin embargo, tratamos de olvidar, bueno, no tratamos, olvidamos esa parte humanitaria y social que es muy importante. Entonces, estos temas pues nos ayudan a reforzar todo eso y así tratar a nuestros futuros pacientes y, cómo no, a las personas en general de una manera más integral. Finalizando, pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales y seguir conociendo y aprendiendo con nosotros. Y nos pueden encontrar como El Ocelote que Lee en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y muchas gracias nuevamente, maestra. Gracias.